A la Iglesia de Avivamiento, Escuela Bíblica, Nuevo Destino. Un aplauso para Cristo Jesús. Hoy estoy predicando del libro número 5, página 52, lección 9. El pecado no reina en mi vida. ¿Alguien me está escuchando? Hemos escrito estos libros con el propósito de hacer no meramente una iglesia, sino una escuela bíblica, donde usted pueda aprender de la palabra de Dios. Ya este libro que estamos por terminarlo, y ya salió el nuevo libro que vamos a estar presentando muy pronto. Escúcheme bien. Entonces, el pecado no reina sobre mi vida. Dios nos ha capacitado y nos ha dado el poder para que el pecado no reine sobre nuestras vidas. Pero desgraciadamente, la mayoría de los cristianos, no meramente la gente del mundo es normal, pero la mayoría de los cristianos están batallando con hábitos pecaminosos, con pecado en sus vidas. Pero no debería de ser así, y se lo voy a enseñar a través de la palabra de Dios. Si me pueden apagar este abanico, se los agradezco, por favor, las personas que me ayuden aquí, porque me están moviendo las hojas. Escúcheme bien, por favor. Hay personas que son libres, por ejemplo, pero que viven todavía como esclavos. En los Estados Unidos de Norteamérica, la historia nos enseña que llegó el momento en que, a través de un acto por Abraham Lincoln, él dio lo que se llama el acto de la proclamación de la abolición de los esclavos. Cuando él declaró la abolición de los esclavos, muchos esclavos no sabían que ellos ya eran libres, que ya no tenían que seguir como esclavos. Y claro, en muchos de los casos, los amos terrenales de ellos no les decían esta verdad, no les decían que ellos eran libres, y como consecuencia abusaron de ellos. Y muchos de ellos siguieron viviendo hasta por años todavía como esclavos. Pues de igual manera, escúcheme bien, había uno más poderoso que los amos norteamericanos, que es el diablo. Y en este caso, escúcheme bien, le voy a dar un ejemplo bíblico primeramente. En tiempo atrás, por ejemplo, había esclavos en Egipto. ¿Cuántos saben que había esclavos en Egipto? Y cuando los israelitas estaban de esclavos en Egipto, Dios, en su amor y misericordia, mandó a un libertador. Este libertador se llamaba Moisés. ¿Alguien recuerda a Moisés? Y la Biblia nos enseña que con mano fuerte Moisés libertó a los esclavos de Egipto. ¿Me está escuchando? Pues de la misma manera, ellos estaban de esclavos a un rey poderoso que le llamaban Faraón, rey de Egipto. De la misma manera, años después, o más bien por muchos años, se levantó una persona más cruel que Faraón, y él esclavizó a millones de personas. ¿Sabe usted de qué me estoy refiriendo? Era más fuerte que Faraón y más cruel. Estoy hablando de Satanás. Y Satanás, a través de la naturaleza pecaminosa puesta en los hombres, a través de Adán, sin irme en detalle porque ya lo he hablado muchas veces eso. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Él esclavizó a millones de personas. Pero Dios, en su amor y misericordia, envió a uno más poderoso que Moisés. ¿Alguien sabe cómo se llama? Cristo Jesús. Y él envió a Cristo Jesús para libertad de la esclavitud a aquellos que estábamos oprimidos por el diablo con la naturaleza pecaminosa. Jesucristo llevó nuestros pecados, llevó nuestra naturaleza pecaminosa,
nos quitó la naturaleza pecaminosa y nos dio la naturaleza nueva, de manera que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Nos dio la naturaleza nueva, la naturaleza de Dios, y nos hizo libres. Ya no tenemos que vivir de esclavos, ahora somos libres. Pero de igual manera que los esclavos de Norteamérica, muchos cristianos no saben eso. No saben que ya han sido libertados de Satanás y del poder del pecado. Alguien ayúdeme con este abanico, por favor, que no se mueva, que se pongan para un solo lado. Y si me lo acomodan así todo el tiempo, se los voy a agradecer. ¿Ok? Escúcheme bien, porque si no las hojas se empiezan a mover y ya no puedo predicar a gusto. Escúcheme bien. Entonces, de igual manera, y ya no los pongan así para acá, por favor, no cuando predico, por favor. Ok, se los voy a rogar. Escúcheme bien. De la misma manera, entonces, ¿qué pasa? Porque pierdo totalmente el orden, se me va la onda cuando pasa eso, me distraigo. Entonces sigo ahora, si voy a tratar de concentrar. Entonces, de igual manera, entonces muchas personas cristianas viven todavía de esclavos del pecado, de la opresión, de la amargura, de la derrota, y esclavos de Satanás. Ya son libres, pero aunque ya son libres, ellos no reciben automáticamente esa libertad. Ellos tienen que saber que ya son libres. Dice la Biblia: el pueblo perece porque le faltó conocimiento. Por la ignorancia y el engaño de Satanás ha puesto en muchas personas, muchos cristianos siguen y continúan viviendo como esclavos, deprimidos, viviendo, con el perdón de la expresión, como limosneros cuando son reyes, viviendo espiritualmente bajos cuando somos ricos espiritualmente, en continua tristeza cuando el Señor dijo: nunca quitarán vuestro gozo. Página 53. Ellos no han realizado que ya son libres del poder de las tinieblas y del pecado. Somos libres del pecado. Leamos en Romanos 6:7. Note cómo dice: porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. ¿Qué significa esa palabra justificado? Dice la traducción, la Biblia de las Américas, lee de esta manera: porque el que ha muerto ha sido liberado. Eso significa la palabra justificado. Liberado del pecado. Ya somos libres del pecado. Se lo voy a explicar con más detalle si me sigue escuchando. Ya somos libres del pecado, ya somos libres del temor, ya somos libres de la pobreza, ya somos libres de la enfermedad. Pero mucha gente, porque no sabe, sigue viviendo como esclavo. Si no lo sabemos, no lo aprovechamos. Si no sabemos que somos libres, seguiremos viviendo como esclavos. Es más, si usted me es sincero, no se me ofenda, pero hay personas aquí que están siendo oprimidos por el temor, por la tristeza, por la preocupación, por la desesperación, por el enojo, y muchos otros por la enfermedad, todo el tiempo enfermos, por la pobreza, todo el tiempo en escasez, y por tantos problemas que les agobian. Y usted dice: ¿y qué? ¿Ya no tenemos que vivir así? No, Jesucristo vino para libertarnos de eso. Él vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Esto no es una vida en abundancia, y menos si estamos libres del pecado. Ahí dice claramente: porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Morimos con Cristo Jesús. El que ha muerto a su vieja naturaleza, y en Cristo Jesús ya morimos a nuestra vieja naturaleza. Tenemos la nueva naturaleza de Dios. El que ha muerto a su vieja naturaleza, y no es que voy a tratar de morir, ya
ha muerto, ya morimos. El que ha muerto a su vieja naturaleza ya no tiene que vivir así. ¿Alguien me está escuchando? Ya no tiene que vivir como esclavo. Pero si no lo sabemos, no lo aprovechamos. Y si me es sincero, séame sincero, es por eso que hay muchas personas, aún aquí en estos momentos ahorita, que son esclavos de hábitos pecaminosos. Y a veces los excusan. Por ejemplo, el carácter. Es que así soy yo, tengo la sangre caliente. Espérame. Si ya tienes a Cristo Jesús, eso es de la vieja naturaleza, no es de la nueva naturaleza. Eso ya fue crucificado. Pero si tú no lo sabes, vas a seguir todo el tiempo más rápido que un cerillo, te enciendes. ¿Alguien me está escuchando? Y sale todo tipo de sapos verdes de tu boca. Si me entienden lo que estoy hablando, maldiciones o palabras hirientes, etcétera. Hay inclusive algunas personas aquí que se enojan y hasta les tiembla aquí. Uno que otro hasta se ha falseado un diente porque y hasta un diente se lo falseó. Otros de ellos les han sacado sangre en las manos porque le golpearon a la mesa o a la cama o yo no sé qué. Eso es de la vieja naturaleza. Ya eres libre. Porque los que hemos muerto a la vieja vida y ya morimos a la vieja vida, hemos sido liberados del pecado. Romanos capítulo 6, versículos 6 al 9. No sé cómo dice. Pero si la persona no lo sabe, pues no lo aprovecha. Por eso es importante la información y el saber. Por eso yo no le predico meramente mensajes motivacionales. Le predico mensajes informativos para que usted aprenda la palabra de Dios, para que usted se desarrolle y crezca espiritualmente. No estoy aquí meramente para entretenerle, estoy aquí para enseñarle la palabra de Dios. Y se le enseño de una forma, mensaje tras mensaje, y por eso predico series de mensajes, para que usted aprenda la palabra de Dios. Romanos capítulo 6, versículos 6 al 9 dice: sabiendo esto, ahí está, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Si ya fue crucificado, ya murió. Si la vieja naturaleza ya murió, ya no tiene poder sobre mi vida. Pero si no lo sé, digo, es que es normal. No, ya no es normal para el cristiano eso. Pero yo conozco muchos cristianos que son así. Pues sí, yo también conozco muchos que son así. ¿Por qué? Porque no saben que su viejo hombre ha muerto. No lo han experimentado en sus vidas. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesús, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Cuál cuerpo del pecado? Pues el cuerpo del pecado está hablando de las mañas, de los hábitos que dejó la vieja naturaleza, que aunque ya estamos en Cristo, quedó todavía el cuerpo del pecado, o en otras palabras, los malos hábitos en nuestra vida, porque nuestra vida estaba acostumbrada a hacer ciertas cosas. ¿Y qué pasa? Como estábamos acostumbrados a hacer ciertas cosas, ahora seguimos haciendo esas cosas que no debemos hacer, pero ya no tenemos que hacerlas, ya fuimos libres. El esclavo estaba acostumbrado a agachar la cabeza cuando venía un blanco. Estaba acostumbrado a agachar la cabeza y a hablarle así. Ahora ¿qué pasa? Ahora de repente quedó libre, pero cuando quedó libre y le habla un blanco, ¿qué hace? Todavía agacha la cabeza. ¿Por qué? Por la costumbre. Ya no tiene que hacerlo, pero por la costumbre sigue haciendo lo mismo. Y así es la persona que está en Cristo Jesús. Ya no tiene que agachar la cabeza contra el diablo, ya no tiene que obedecer al diablo, pero por costumbre lo sigo haciendo, lo sigue haciendo. Y él dice: no, ya no tienes que hacer eso. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ya fue crucificado, ya murió, ya no tienes que obedecer al viejo hombre, ya está muerto. Ya no tienes que obedecerlo. El viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, para que los residuos que dejó, las malas costumbres que dejó, sean abolidas, sean deshechas de nuestra vida. A fin de que ¿qué? Porque nuestro viejo hombre fue crucificado. Note lo que dice la última parte: para que el cuerpo del pecado sea destruido. Pásame lo que sigue. A fin de que no sirvamos más al
pecado. Ya no tenemos que servir al pecado. Ya no tenemos que. Ahí lo dice. El viejo hombre murió. Y no solamente murió el viejo hombre, sino ahora podemos destruir al cuerpo del pecado. Las mañas que dejó el viejo hombre las podemos destruir en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que ya no seamos esclavos del pecado, para que ya no seamos siervos del pecado, para que ya no sirvamos al pecado. Dígalo usted conmigo, por favor. Ya no tengo que servir al pecado. Ya no tengo que. Si lo haces por una de dos razones: o porque estás ignorante de lo que te estoy diciendo, no has recibido la revelación, o dos, porque quieres hacerlo, pero ya no tienes que hacerlo. ¿Alguien me está escuchando lo que estoy diciendo? Y lo dice el versículo 7: porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Ha sido justificado del pecado. Esa palabra justificado es lo mismo liberado. Y si morimos con Cristo, si ya morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si hemos muerto con Cristo Jesús, hemos resucitado también con Cristo Jesús. Si la vieja naturaleza fue quitada, la nueva fue puesta. En la muerte, la vieja naturaleza murió. En la resurrección, la nueva naturaleza de Dios vino a nosotros, la naturaleza divina de Dios. Y luego dice otra vez el versículo 9: sabiendo esto, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñora más de Él. Ya no tiene que enseñorearse el pecado de nosotros. No reine el pecado pues en vosotros. Ya el pecado no es mi rey, Jesucristo es mi rey. Aquí la palabra de Dios nos dice claramente, Romanos 6:6, una vez más, Romanos 6:6: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ya fue crucificado, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos el pecado. ¿Qué es el consejo de hoy? El consejo de hoy es: acepta este hecho. Acepta el hecho que Cristo Jesús ya te hizo libre del viejo hombre, de la naturaleza pecaminosa. Acepta, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Página 54, Gálatas 5:1. Nota cómo dice: por lo tanto, así pues, estad pues firmes. ¿Firmes en qué? ¿Qué significa firmes? Estoy firme en esto. Estoy firme. A veces somos tercos para lo que no debemos. Hay personas que son tercos. Quedan libres de la droga, pero quieren volver a ella. Tercos. ¿Me está escuchando? Ya les pasó una vez y les vuelve a pasar otra vez. Tercos. Debemos de ser tercos, pero para servir a Dios. Aquí dice: estad pues firmes. Pudiera decir, sé terco. También pudiera traducirlo así. Estad pues firmes. ¿Firmes en qué? En la libertad. Está firme. Acepta que ya eres libre. Soy libre. Yo ya no tengo que hacer eso. Soy libre. Ya no tengo que vivir así. Yo soy libre. Hoy te declaro: soy libre del poder de Satanás. Soy libre del pecado. Soy libre de la naturaleza pecaminosa. Soy libre. Cristo me ha hecho libre. Libre. Cristo me ha hecho libre. Las cadenas han sido rotas. Ya no tengo que vivir así. Amén. Y lo dice. Luego dice, fíjate cómo dice: por lo tanto, está firme en esto. Pero algunos me van a escuchar el mensaje y le va a entrar por un oído y le va a salir por otro. Abre los ojos espirituales. Estad pues firmes con la libertad que Cristo nos hizo libres. Acepta tu libertad de que ya eres libre de Satanás, libre del pecado, libre de la naturaleza pecaminosa.
Pero no solamente eso, nota la segunda parte del versículo como dice. Y por favor, el apóstol Pablo dice: no estés otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ya no eres esclavo. No te sometas otra vez al pecado para servirle en sus engaños. ¿Cómo me voy a someter si ya soy libre? Es que eso no está correcto. Ya no tengo que hacerlo. Mentira de Satanás. Repréndelo en el nombre de Jesús. ¿Por qué vas a querer seguir viviendo como esclavo cuando ya eres libre? No tiene sentido. ¿Por qué voy a seguir viviendo como esclavo cuando el Señor ya me ha hecho libre? No, voy a mantenerme firme en que ya soy libre. No dice que vamos a ser libres. Dice, ya somos libres. Llega el momento cuando tenemos que vivir en el ahora. Ahora ya soy libre. Hoy no importa cómo hayas llegado aquí, tú puedes salir de este lugar declarando y diciendo: ahora ya soy libre. Ya no tengo que vivir así. Ya no tengo que volver a esa tristeza que me mata. Ya no tengo que volver a esos hábitos destructivos. Ya no tengo que volver a esos pensamientos satánicos de suicidio. Soy libre y me mantengo firme en que soy libre. Ya no tengo ni siquiera que matar al viejo hombre. El viejo hombre ya murió. Muchas personas, inclusive hasta cristianos, predican que tenemos que crucificar al viejo hombre todos los días. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Eso es ridículo. La Biblia dice que ya murió, que ya fue crucificado. No que lo crucifique todos los días. ¿Cómo? O fue crucificado o no fue crucificado. Claro que ya fue crucificado. Romanos 6:10 dice así. Romanos 6:10, nota cómo dice: porque en cuanto Cristo Jesús murió, así como Cristo Jesús murió, está hablando de Jesucristo, así como Cristo Jesús murió, al pecado murió una sola vez. ¿Cuántas veces murió Jesucristo? Él no va a morir un montón de veces. Y yo morí juntamente con Él. No voy a morir. Si muero otra vez, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que Cristo Jesús va a ser crucificado un montón de veces? No, Señor. Él murió una sola vez. Ya mi viejo hombre fue crucificado una sola vez. Pues entonces, ¿por qué sigo experimentando el pecado en mi vida? Te lo voy a decir ahorita. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Cristo murió una vez. Cristo resucitó una vez. Cristo murió a la vieja naturaleza juntamente con nosotros. Cristo resucitó con la nueva naturaleza junto con nosotros. Mi vieja naturaleza ya murió una sola vez. Mi nueva naturaleza ya la tengo en Cristo Jesús. ¿Alguien me está escuchando? Así como Cristo Jesús murió una sola vez por el pecado, nuestro viejo hombre también murió una sola vez. Ahora, lo que sí debemos hacer todos los días, aquí te lo voy a decir que Romanos 6:11. Nota cómo dice. Romanos 6:11 es una escritura poderosa. Nota cómo dice: así también vosotros. ¿Hay vosotros aquí? Vosotros son ustedes, hijo, y yo también. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado. Mírate a ti mismo como Dios te mira, con el viejo hombre muerto. Eso sí debes hacerlo todos los días. Todos los días debo considerarme muerto al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Me estás escuchando? Acepta el hecho de que ya moriste al pecado y ahora considérate muerto al pecado. Acepto el hecho que yo ya morí al pecado y por lo tanto ya no voy a vivir en él. Es más, no solamente no voy a vivir en él, ni siquiera voy a maquinar ni siquiera pensamientos del pecado.
¿Alguien me está escuchando lo que estoy diciendo? Porque a veces queremos apartarnos de los hechos del pecado, pero no nos apartamos de los pensamientos del pecado. Y si no te apartas de los pensamientos del pecado, nunca te apartarás del pecado, porque tus acciones van hacia donde tu mente va. Te transformas en aquello que piensas. Aunque tu mente no eres tú. El enemigo bombardea con pensamientos. Dice la Biblia, tomar el escudo de la fe para que puedas apagar, destruir todos los dardos del enemigo. Y dice la Biblia también, trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús, desechando esos pensamientos del enemigo. ¿Alguien me está escuchando? Les dije esta mañana que esta semana tuve una gloriosa experiencia con Dios. Y lo más raro, que tuve esa experiencia en un Walmart. ¿Puede Dios hablarme en el Walmart? Sí, me habló. Andaba con mi esposa y mi esposa agarrando el mandado, cosas para traer para acá, y yo siguiéndola con el carrito. Y de repente empiezo a pensar y pensar, tanto en esas cosas que le estoy diciendo y en otras cosas que el Señor me empezó a enseñar. Y en ese momento tuve una experiencia fuera de serio. En esos momentos no pensé meramente en mis acciones, pensé diferente. Pensé, fíjese lo que le voy a decir aquí, a ver si me entiende. Pensé en mis pensamientos, en qué cosas había estado pensando. Pensé en cosas que había pensado de acuerdo a la naturaleza divina de Dios, pensamientos de Dios. Pero también pensé en pensamientos que había pensado que no van de acuerdo a la naturaleza divina de Dios. Empecé a examinar mis pensamientos, lo que pensaba, y empecé a mirar que había pensamientos que estaba pensando que no van de acuerdo a la naturaleza de Dios. Y dije, con razón me pasa esto y me pasa esto y me pasa esto. ¿Por qué? Porque estoy pensando pensamientos que son de la vieja naturaleza que ya murió, pero los estoy pensando. Y cuando lo estoy pensando, entonces el enemigo me gana por ahí. Entonces empezó a mirarlo y literalmente dije yo, hablé conmigo mismo. Yo necesito, bueno, todos hablamos con otros mismos. ¿Me está escuchando? Todos hablamos con otros mismos. Y empecé a razonar y empecé a pensar y a hablar conmigo mismo. Pero en esta ocasión, a ver si me entiendo o no, me puse en la posición, primeramente, de que tengo la naturaleza divina de Dios. Y me puse a pensar, si me puede entender lo que estoy diciendo, con la naturaleza divina de Dios. Dice la Biblia, tenemos la mente de Cristo. Porque usted puede pensar en 3 niveles, en caso de que no lo sepa, como que si hubiera 3 en 1. Puede pensar con la naturaleza que ya murió, satánica, aunque ya murió, puede pensar todavía así si usted quiere. Puede pensar meramente con la naturaleza humana, pensamientos normales, o puede pensar con la naturaleza divina de Dios. Y en esta ocasión tuve una experiencia sobrenatural. Y empecé a pensar, me puse a mí mismo viendo lo que estaba pensando, pero con la naturaleza divina de Dios, a la luz de la palabra de Dios,
a la luz de los pensamientos de Dios. Y cuando me puse a pensar así, de repente, hasta hablándome a mí mismo, dije: qué tonto. ¿Por qué he estado pensando en esto? Y dije: no, yo no quiero nada de la naturaleza de Satanás. Esa ya murió. Y en ese momento dije: no más. Hasta aquí llegaste, diablo. Te descubrí. Desecho en el nombre de Jesús esos pensamientos. Y marque lo que le voy a decir aquí. Por eso le digo que fue una experiencia sobrenatural. Desde ese momento, prefiero decírselo de esta manera, hasta donde yo sé, desde que tuve esa experiencia, no he tenido, hasta donde yo sé, pero ahorita se lo voy a componer de otra manera, no he tenido ni un solo pensamiento de la vieja naturaleza, de la vieja vida. Ni uno solo. Pero, por si acaso pasara, de una cosa estoy seguro: que si me viniera un pensamiento contrario a la naturaleza divina de Dios, hasta donde yo puedo pensar ahorita, en la forma que estoy pensando, no lo voy a entretener por más de 5 minutos. Posiblemente ni siquiera por más de 1 minuto. ¿Por qué? ¿Por qué he de querer yo vivir todavía en la naturaleza del enemigo que ya murió, cuando tengo la naturaleza de Dios? Ya no quiero vivir así. No. Y me he dado cuenta que entre más medito de esta manera y entre más pienso de esta manera, esta está siendo mi nueva manera de pensar. Pensando en todo tiempo conforme a la naturaleza divina de Dios, que está en usted y está en mí. Lo acepté. Yo tengo la naturaleza divina de Dios. Por lo tanto, me considero muerto al pecado. Me considero muerto a la vieja naturaleza. Pero me considero vivo a Dios. Me considero vivo a la naturaleza divina de Dios. Y entre más experimentemos eso en nuestra vida, que eso es para ti y es para mí, es lo que la Biblia nos enseña. Entre más experimentemos eso en nuestra vida, más la naturaleza divina de Dios se manifiesta a través de nuestros cuerpos mortales. Esto es para todos. Es el regalo, las riquezas de Dios espirituales para todo cristiano. Ahora, estar muerto al pecado, considérate muerto al pecado, dice la Biblia. Estar muerto al pecado no significa que ya no podemos pecar. No. Ay, pues si estoy muerto al pecado, ¿por qué peco? No. Estar muerto al pecado no significa que ya no podemos pecar. No significa que ya no podemos pensar pensamientos equivocados. No, sí podemos. Estar muerto al pecado simplemente significa que el poder del pecado ha sido quebrantado de mi vida. Es estar firmes, soy libre. Ya no tengo que vivir bajo el poder del pecado. Ya no tengo que vivir en esclavo del pecado. Estar muerto al pecado significa que el pecado ya no tiene dominio sobre mi vida. Que la tristeza ya no tiene dominio sobre mi vida. Que la ansiedad, por nada estéis afanosos, ya no tiene dominio sobre mi vida. Al contrario, que ahora la nueva naturaleza tiene dominio sobre mi vida.
que ahora soy más que vencedor en Cristo Jesús, que ahora tengo la vida de Dios en mí, tengo la naturaleza de Dios en mí. Por lo tanto, ¿por qué voy a querer seguir viviendo en la vieja naturaleza cuando esa ya murió? ¿Por qué no vivir bajo el poder de la nueva naturaleza? El pecado existe todavía, claro que sí, y aún para el cristiano. Pero el pecado ya no tiene poder sobre tu vida, sobre mi vida, porque Cristo me ha hecho libre. Ahora, pero vivos para con Dios. ¿Qué significa vivos para con Dios? Ahora tenemos la naturaleza de Dios. Ahora en Cristo Jesús, porque estoy en Cristo, de modo que si alguna persona está en Cristo, 2 Corintios 5:17, nueva criatura es, nueva naturaleza tiene. Ahora en Cristo Jesús tengo la naturaleza de Dios en mi espíritu. Puedo vivir sin ser dominado ni por la carne, ni por Satanás, ni por el pecado, sino porque tengo la naturaleza divina de Dios. Puedo ser dirigido por el Espíritu de Dios. Puedo caminar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Estar muerto al pecado, sencillas, significa victoria sobre el pecado. Y está disponible para ti y para mí. Dice la Escritura, otra vez ahí: así también vosotros, consideraos muertos al pecado. Hago la pregunta: ¿has meditado en cuanto a eso? ¿Te consideras realmente muerto al pecado? Y no solamente eso, te consideras vivo para con Dios. ¿Has considerado, has aceptado que tu vieja naturaleza murió y que ahora tienes la naturaleza divina de Dios? Si lo has aceptado, qué bueno. Y si no, ¿hasta cuándo? Porque por la carne no vas a poder vencer. Tiene que ser con la naturaleza divina de Dios. Así pues, vosotros considérate muerto al pecado, pero vivo con Dios. Entonces, como nueva criatura en Cristo Jesús, me considero muerto al pecado. ¿El pecado? ¿Qué significa eso? Que el pecado ha perdido su dominio sobre mí. Y me considero vivo para con Dios. El pecado ha perdido su dominio para mí, pero ahora tengo la naturaleza de Dios en mí, tengo la vida de Dios en mí, tengo el poder de Dios en mí. No mi poder, sino el poder de Dios. Y ahora, cuando tenía y era esclavo de la naturaleza pecaminosa, lo más normal era pecar, porque la naturaleza pecaminosa tenía que pecar, porque esa era mi naturaleza. La naturaleza de un perro es ladrar. ¿Me está escuchando? Le dije a mi esposa, ahora que veníamos manejando para acá, me pareció ridículo, pero cuando venía por aquí en Piedras Negras, un perro feo, pues la verdad sí estaba feo, roñoso, la verdad sí estaba roñoso. Me paré en un alto y luego empecé a irme otra vez. Y cuando empecé a ir otra vez, empezó a ladrarme el perro y me siguió un poquito en la troca negra que tengo. Y le dije a mi esposa, ¿y ese perro? Yo sé que eso es lo que hacen los perros, pero le dije a mi esposa, ¿por qué será que ese perro nos sigue y ladra? Y mi esposa dijo algo bien inteligente. Dijo, esa es la naturaleza de los perros. Eso es lo que los perros hacen. Siguen a los carros. Es su naturaleza de los perros. ¿Alguien me está escuchando? Entonces, es normal que un perro actúe así. Es lo que mi esposa me estaba diciendo. Cuando estábamos con la naturaleza pecaminosa, era lo más natural que viviéramos en el pecado. Pero considérate muerto a esa naturaleza, dice la Biblia, y vivo a la naturaleza de Dios. Ahora, por
porque tenemos la naturaleza de Dios en nosotros, entonces nuestra naturaleza debe de ser vivir para Dios. ¿Y por qué, pastor? ¿Y usted por qué quiere servir a Dios? Porque tengo la naturaleza de Dios. Es natural. El perro, su naturaleza es ladrar. El que tiene la naturaleza de Dios, su naturaleza es querer servir a Dios, querer amar a Dios. Pero a veces no puede. ¿Por qué no puede? Porque no sabe que su naturaleza vieja murió y que ahora tiene la naturaleza de Dios. Un día voy a estar predicando aquí, y quizás es hoy, y de repente va a haber una persona aquí, una persona allá, otra persona más allá, que de repente van a decir: wow, es verdad, no más. Ya no voy a vivir en depresión, ya no voy a ser esclavo del pecado. Esa no es mi naturaleza. Y así me pasó a mí, aunque eran solamente ciertos pensamientos. Empecé a pensar, dije: hey, esos pensamientos no son de la naturaleza divina. Los desecho. Yo no quiero vivir más abajo de mi naturaleza. Yo quiero vivir en la naturaleza divina de Dios. Consideraos vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muerto al pecado, pero vivo para Dios. No tengo que morir cada día mi viejo hombre, porque mi viejo hombre ya ha sido crucificado. Pero bueno sería que usted y yo, bueno sería, y sería algo magnífico para su vida y para mi vida, que todos los días nos consideráramos muertos al pecado. Bueno sería que todos los días me recuerde, desde que me levanto, yo he muerto al pecado, pero estoy vivo para con Dios. Y porque he muerto al pecado, no voy a vivir más al pecado, voy a vivir para mi Dios. Bueno sería que consideráramos todos los días que la naturaleza vieja murió. Bueno sería que consideremos todos los días que la naturaleza de Dios está en nosotros, y que ahora lo más natural para nosotros es servir a Dios. Considérate muerto al pecado, pero vivo para con Dios. Cada vez que nos consideramos muertos al pecado, estamos afirmando, estamos manteniéndonos firmes en el hecho de que nuestro viejo hombre murió y que ahora tenemos la naturaleza divina de Dios en nosotros, que tenemos la vida de Dios en nosotros. Esta mañana dije un dicho que vale la pena repetirlo, que creo que te va a ayudar. Y bueno sería que te lo memorizaras. Hay ciertos dichos que yo digo que me los memorizo. Este va a ser uno de ellos. Escúchame bien. Tú nunca vas realmente a vivir. Escúchame. Nunca vas realmente a vivir hasta que sepas que has muerto, considerados muertos. Nunca vas a vivir tu vida en Cristo como debe de ser hasta que te consideres muerto, hasta que sepas que ya moriste. Pero aquí está otra cosa, la segunda parte de este dicho. Y cuando por fin te das cuenta que ya moriste, ahora puedes empezar a vivir la vida en Cristo Jesús. Pero algo tremendo sucede. Cuando me considero muerto, cuando sé que he muerto, ahora puedo vivir para Dios. Pero no solamente eso, ahora me doy cuenta que la muerte ya no existe. ¿Cómo? ¿No? Porque el verdadero yo, cuando me miro como debo mirarme,
El verdadero yo es un espíritu. Y en ese espíritu está la vida de Dios. Y Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para morir por nuestra vieja naturaleza, para que tuviéramos la nueva naturaleza. ¿Está escuchando? Y para que tuviéramos, para que ya no te pierdas, para que ya no vivas en la vieja naturaleza y que tengas vida eterna. Y en esta noche, ¿qué es vida eterna? Dos cosas. Vida eterna es comunión íntima con Dios. A Jesucristo le preguntaron: Señor, ¿qué es la vida eterna? Y Él dijo: la vida eterna es que lo conozcan, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna es tener intimidad con Cristo Jesús. Vida eterna es querer vivir para Cristo Jesús. Vida eterna es la vida de Dios en nosotros. Vida eterna es la naturaleza de Dios en nosotros. Vida eterna es: Señor, el verdadero yo soy un espíritu. Tengo la vida de Dios en mí. Ya esta vida es pasajera. Esta vida no cuenta. El que pierde su vida, esta vida, y recibe la vida eterna, y recibe la naturaleza de Dios, la gana. Pero el que se aferra a esta vida, a su vieja naturaleza, la pierde. Y me di cuenta que cuando entiendo que estoy muerto, recibo la vida de Dios. Y no solamente recibo la vida de Dios, recibo la vida eterna con Dios, en comunión íntima con Dios. Y ahora ya no existe la muerte para mí. Por aquí es nomás como el puente de México a Estados Unidos, o de Estados Unidos para México. Es meramente pasar de un lugar a otro. Pasar de aquí hacia la eternidad. Por eso, qué locura. ¿Cómo me voy a aferrar a las cosas de esta vida cuando hay una mejor vida? La vida de Dios. Espero en Dios que un día pase. Está pasando en mi vida. Que al contrario, te aferres tanto a la vida de Dios, a la naturaleza de Dios, que la vida terrenal pierda significado, y que la vida terrenal sea solamente un lugar donde vas a empezar a vivir la vida celestial, la vida espiritual. Un lugar donde estoy simplemente para sacar a las más personas que puedo de las tinieblas a la luz, de la naturaleza satánica a la naturaleza de Dios. Y que Dios levante a hombres y mujeres como tú, como usted también. Que Dios levante hombres y mujeres que puedan expresar como el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive su vida a través de mí. Si puedes, ponme una última escritura que te la voy a dictar, no está en el libro. Gálatas 2:20. Ponme esa escritura final, si puedes. Escúchame bien, me está escuchando lo que estoy diciendo. ¿Hasta cuándo te vas a considerar muerto al pecado y vivo para con Dios? ¿Por qué vas a querer vivir más abajo de tu naturaleza?
¿Sabe quién quiere vivir más abajo de su naturaleza? Dos tipos de personas: una persona super carnal, y dos, una persona que no ha nacido de nuevo, que no tiene la vida de Dios. ¿Y por qué no tiene la vida de Dios? Esto que estoy hablando le parece locura. Está loco. Por último, el apóstol Pablo experimentó esto que te estoy hablando. Él tuvo la experiencia que yo tuve y muchas más profundas. Llegó el momento cuando él dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando Cristo murió, yo también morí a mi vieja vida. Yo también morí a mi vieja naturaleza. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Ya no rehúso vivir en mi vieja vida, porque esa vida ya murió. Es una locura seguir viviendo en la vieja vida que ya murió. Es una locura vivir en aquello que no soy. Ese ya no soy yo, es el falso yo. La vieja vida, si vives toda tu vida y ya eres cristiano, en la vieja vida estás viviendo en el falso tú. Ese no eres tú. Y la verdad, el que realmente es cristiano se va a sentir miserable viviendo en el falso. ¿Cómo voy a vivir en el falso cuando ya tengo al verdadero, la naturaleza de Dios? Tú decides. ¿Vas a vivir en el falso o vas a considerar el falso ya crucificado? ¿O vas a vivir en el verdadero, en la naturaleza divina de Dios? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y lo dice: y lo que ahora vivo en la carne, aunque todavía vivo en esta carne, lo vivo en la fe. ¿Cuál fe? En la fe de que lo que Dios dice es cierto. En la fe de que tengo la naturaleza divina de Dios. En la fe de que tengo la vida de Dios en mí. En la fe de que soy más que vencedor. En la fe en que sé que Dios está conmigo. En la fe de saber que si Dios conmigo, ¿quién contra mí? En la fe de saber que Él es el que me lleva de victoria en victoria. En la fe de saber que Él es mi protección. No estoy buscando el morir, ya morí. No estoy buscando el tener una nueva vida, ya la tengo. No estoy buscando el ser más que vencedor, ya lo soy. No voy a vivir en el pasado, ni siquiera voy a vivir en el futuro. Un día voy a hacerlo. No, vivo en la fe, ya lo soy. La fe es el tiempo presente. Ya fui crucificado con Cristo Jesús. Ya tengo la vida de Dios en mí. Ahora vivo esta vida, aunque en la carne, pero manifestando. Dice, a ver, pónmela otra vez un poquito atrás, hijo, y ahorita la vuelves a adelantar. Ponme Gálatas. Con Cristo soy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, aunque todavía vivo en la carne, prepárense los cantantes, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Suéltamela. Suéltamela que sigue. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si Él se entregó por mí, yo ahora me rindo a la nueva vida. Me rindo a la naturaleza divina de Dios. Tengo, no es que quiera tener, ya tengo la vida de Dios en mí. Y aunque vivo en la carne, no voy a vivir meramente, perdona la expresión y perdona si ofendo a alguien o si confundo a alguien, no voy a vivir meramente como un simple mortal. Voy a vivir que yo no voy a morir. Voy a morir sabiendo que tengo vida eterna. Voy a vivir sabiendo que soy hijo de Dios. Voy a vivir sabiendo que la naturaleza de Dios está en mí. Y eso me hace vivir en una manera diferente.
Voy a vivir no tratando de amar a Dios con todo mi corazón. No. Voy a vivir sabiendo que amo a Dios con todo mi corazón. Y que ahora mi vida ya no vivo para mí, sino vivo para aquel que murió y resucitó por mí. Mi vida es Cristo Jesús y viviré para Cristo Jesús. Oh, pudiera vivir para las cosas de esta tierra. Márquelo. Pudiera cerrar este lugar, vender todo este edificio, si pudiera, vender otras tierras que he comprado aquí, agarrar el dinero y, entre comillas, disfrutar de la vida. Pero el que gana su vida la pierde. Pero prefiero perderlo todo y ganar aquel que me compró con su preciosa sangre, a Cristo Jesús. Quiero manifestar más y más mi deseo, Señor. Mi deseo, Señor. Mi oración. Quiero manifestar tu vida más y más a través de mi vida. Quiero manifestar la naturaleza de Dios que ya está en mí. Quiero que para mí el vivir es Cristo. Porque entonces, aunque muera físicamente, el morir es ganancia. Hoy espero que me hayas entendido un poquito. No te estoy hablando solamente con palabras. Aquellos que me pueden entender, te estoy hablando de tu espíritu. Te estoy hablando de espíritu a espíritu. Y si pudieras meditar en lo que estoy diciendo, recibirías la revelación de lo que estoy hablando. Y empezarías a experimentar un poquito aquí, un poquito allá, un poquito más allá, la vida de Dios en ti. Siento en esos momentos la presencia de Dios. Hoy, te soy franco, más que otras veces, siento que Dios, me siento un poquito mal decirlo, pero lo voy a decir así, siento que Dios ha hablado. Y si eres atento, el que esté oído para oír, oiga y recibe lo que Dios dice a tu corazón. Y he aquí, el Señor está a la puerta de tu corazón. Déjame vivir mi vida a través de tu vida. Tú ya tienes la naturaleza divina de Dios. Si quieres y me lo permites, quiero vivir a través de tu vida. Escuchemos un canto. Póngase de pie conmigo, por favor. Hoy lo voy a hacer diferente. Hoy no te voy a rogar, simplemente te voy a invitar. Si en esta noche Dios te ha hablado y tú quieres sellar aquello que Dios habló contigo en este altar y decirle quizás: Señor, no entendí totalmente todo, pero sí entendí esto y esto, y aquí está mi vida, Señor. Hoy me rindo a la nueva vida, me rindo a la naturaleza divina de Dios. Hoy este altar está abierto para aquellos que quieran pasar un tiempo de adoración, un tiempo de oración delante de Dios, un tiempo en la presencia de Dios.
Gracias, Señor.